¿Estamos bien? Ya. Teníamos este código ayer. ¿Ya? Yo hice un puro cambio para preparar para ahora. Y teníamos el tema del avanzar 13, pero lo transformé a lo largo de las letras. ¿Ya? Armé una variable que se llama mitad, porque en realidad acá tengo 26 letras y me interesa avanzar 13 posiciones, pero 13 es la mitad de 26. Y eso nos va a servir después. ¿Ya? Entonces, lo interesante era esto. Yo tenía un mensaje y puedo ver el mensaje cifrado, ¿no es cierto? Si ejecuto, veo un mensaje que está difícil de descifrar. ¿Ya? Pero ese mismo mensaje, si yo lo vuelvo a pasar, aquí voy a recodificar el mensaje, ¿no es cierto? Si lo vuelvo a codificar, me debiera devolver el mensaje original. ¿Ya? ¿Lo vieron? Este es este voy a imprimir acá cifrado y aquí debiera decir original, ¿no es cierto? Tomé el mensaje, lo transformé y yo recibo el mensaje cifrado y lo puedo retransformar al original, que era como lo que queríamos hacer, no sirve de nada. Oye, me llegó es como, me llegó este WhatsApp, ahí lo mandé al chat. ¿Ustedes qué hacen con eso? Moya, no pueden hacer nada. Lo interesante es que puedan retransformarlo a algo útil. Y la gracia de este sistema es que si yo repaso, reingreso lo que alguna vez se cifró, recupero el mensaje original. ¿Ya? ¿Se entiende? ¿Lo hacemos un poquito más difícil? Yo este listado de letras lo puedo hacer más complicado. Por ejemplo, ¿qué pasa si le coloco ahora las minúsculas? Eh, R, R, P, Q, R, S, T, U, V, W, X, Y y Z. ¿Ya? No sé si lo ejecuto. Cifrado, no me queda agua. No lo cifró bien. ¿Qué nos pasó acá? Ya sé lo que nos pasó. ¿Por qué pareciera que no hizo nada? ¿Hizo algo o no hizo algo? ¿Quién me logra explicar y le pongo un punto extra en un control? ¿Quién me explica en qué fallamos? ¿Por qué pareciera que no se cifró nada? Ofrezco un punto, porque es súper interesante lo que nos pasó. Ya, lo que dice Danas es verdad. Está tomando el upper, pero ¿y después qué ocurrió? ¿Por qué el texto cifrado me quedó igual que antes? Lo paso a... El mensaje que me llega es este, no me queda agua. Lo pasó a mayúscula. Y después de empezar a mayúscula, empezó a transformar las letras. Pero ¿por qué me quedó
entre comillas, igual que antes. ¿A alguien se le ocurre? ¿Cuánto es el largo de esto? Y aquí lo hice adrede de esta manera. ¿Cuánto es el largo que tiene esto ahora? 26 más 26, ¿cuánto da? 52, ¿no es cierto? Y lo que yo avanzo es la mitad del largo. O sea, si yo le estoy pasando la letra N está acá, a esa posición le voy a sumar 26. ¿Y qué letra corresponde a la N 26 posiciones más allá? La N minúscula. Por eso técnicamente sí se transforma. Lo voy a sacar en mayúscula incluso. eh, para que vean lo que ocurre. Todas las letras se transformaron en una que da la mala coincidencia que sea la minúscula de sí mismo. ¿Ya? Por eso que ahora que le quité el mayúscula y hago el cifrado, me queda entre comillas al revés. ¿Ya? Lo interesante habría sido haber tomado esto y haberlo puesto en cualquier orden. A, B, D, E, F, E, H, I, J, K, L, N, O, P, Q, R, S, T, U, B, W, X, Y. Espero que no me haya faltado ni una. Ahí lo puse en cualquier orden. Y si yo cifro, el cifrado dice eso. El descifrado dice no me queda agua. ¿Se entiende, no? Ahora ya me genera de cualquier manera. Lo importante es saber cuál es mi patrón. Si yo quiero descifrar el mensaje, necesito esto. ¿Ya? Entonces, ¿me siguen o no? Y esto se empieza a poner bastante más interesante. ¿Qué pasa si coloco los números? 1, 2, 3, 4. Ahí puse el 6, el 5, el 6, el 7, el 8, el 9 y el 0. ¿Ya? Ahora mi mensaje cifrado es eso, pero como me apoyo en el mismo patrón, mi descifrado me queda así. Entonces, ¿qué pasa si digo me queda agua para 5 días? ¿Ya? Este es el mensaje cifrado y el mensaje descifrado es ese. ¿Ya? Porque esto es reversible. ¿Ya? ¿Qué pasa si le ponemos ahora símbolo de puntuación? No sé, un espacio y un punto. Yo ejecuto ahora y mi mensaje cifrado es eso. Pero el descifrado de eso me da acá. Y obviamente yo ya le puedo poner punto también. ¿Ya? Si le ponemos ahora, ¿qué más le podemos poner? No sé, pues, exclamación, interrogación, coma, dos puntos. Ahora puedo poner mensajes bastante más complicados. ¿Ya?
qué sé yo, por favor, ayuda. Entonces, el mensaje es cifrado y el descifrado es ese. ¿Ya? Y aquí lo podríamos hacer también bastante más complicado. ¿Ya? Ahora, los que sigan en informática y les interesa algo la seguridad, esto en verdad no sirve para nada. ¿Ya? Como sistema de cifrado potente de mensajes en verdad seguro, no sirve para nada. ¿Ya? Eh, parece súper complicado, pero en verdad es muy trivial con estadística, o sea, claramente con un puro mensaje uno no puede hacer esto, pero hay mucho análisis matemático, teniendo muchos mensajes, como uno puede empezar a recuperar el mensaje adicional. ¿Ya? ¿Ya? Lo que dice Jorge, sí, hay un montón de librerías que hacen esa pega. ¿Ya? Uno no tiene que programar algoritmos de cifrado o de hash de cero. Uno se apoya en matemática que está súper probada, no sé, AES, como la típica que más se usa, que está súper probada, digamos, y bueno, hasta que le pillen la pifia, pero en general, hoy día todo funciona en sistemas bastante más robustos que esto. ¿Ya? Al menos se ve bien impresionante eh, de cara a... Voy a poner un espacio para que se vean idénticos. Ahí, ¿ya? Uno parece así como, oye, ¿qué me están diciendo? Pero en realidad, teniendo mi patrón y sabiendo el algoritmo, puedo reconstruir el mensaje. ¿Ya? Al menos lo puse como un ejercicio de funciones y un ejercicio Profe, de, de textos. Dime. y si fuera el caso, ya, se ocupa un algoritmo súper básico de cifrado, pero después se ofusca el código fuente, ¿qué pasa ahí? Es que lo puedes ofuscar todo lo que quieras, pero igual es ruteable. Es una lata, pero es ruteable. En el fondo piensa que hay, todo, por ejemplo, los virus como tal, típicamente son ejecutables. Entonces, entender un ejecutable es súper difícil porque hay que hacerlo en ensamblador. Y en ensamblador es lenguaje máquina y es súper complicado, pero hay gente que se dedica a eso. Los que construyen antivirus trabajan a nivel de, no van a tener el código fuente como para entenderlo. Tienen que entender el ejecutable. Y eso tienen que ver el binario de cómo está hecho eso. Y es muy difícil, pero se puede. Yo creo que más difícil que eso no van a encontrar, digamos. Entonces, eh, si el mensaje que tú estás cifrando es suficientemente interesante, va a haber gente que va a desofuscar tu código y lo va a hacer, digamos. Eh, por eso que hoy día todos los algoritmos decentes de cifrado, el código mismo es público, tú puedes mirarlo, pero si no tienes las claves, no vas a poder usarlo. Hoy día se basa todo en tener claves muy buenas, más allá de algoritmos muy complicados. ¿Se entiende, no? Es un foco distinto. Que el código, que el algoritmo mismo sea público para que todos lo puedan ver y tu foco no esté en craquear el código, sino que esté en tratar de pillar una clave. Y por eso las claves son muy complicadas. Y por eso que hoy día uno entendería que no, que al menos por fuerza bruta, no hay como pillarla. ¿Ya? No sé si conocen, a ver, la página How, esta misma. Esta página web, no sé si la han visto. How secure is my password. No sé si la han visto. Sí. ¿Sí? Algunos la han visto, algunos no. ¿Cuál es la gracia? Uno escribe la clave que uno usa y obviamente la clave no va para ningún lado, pero en el fondo uno escribe la clave y aquí le analiza qué tan fácil sería vulnerar esa clave por fuerza bruta. Si mi clave es un 234, este tipo de clave es instantáneamente pillada. ¿Ya? Si mi clave es, lo voy a poner, no sé,
A mayúscula 6, W minúscula, lo estoy dictando para que entiendan la complejidad. Exclamación, OP, 5, qué sé yo. Ya, 8 horas, una clave que para mí fue complicada. ¿Se entiende, no? Porque la clave es, hoy día al menos la clave está en la cantidad de dígitos, más allá de poner símbolos. De nuevo, A mayúscula, A minúscula, 7, 8, exclamación, otras minúsculas, alguna mayúscula, 6 minutos. Ya, si le agrego la ñ, 6 meses. Ya, ahí mejoró. Si le pongo la arroba que me está diciendo Eddie, 93 años. ¿Ya? Ahí lo hace más difícil. Pero yo creo que por ahora las claves pueden ser más fáciles. En el fondo, esa clave con símbolos, con mayúsculas, minúsculas, es súper difícil para uno como humano, pero son muy fáciles para un computador porque lo que importa es el largo. Si yo pongo, imagínense una clave así, no me la vayan a copiar, pero esta clave es muy difícil. Esa clave, decir, esta clave es muy difícil, a mí como persona me sale muy fácil de memorizar, pero para un computador, ¿cuánto se demora? ¿Ya? ¿Me entienden o no? Eso se debe porque el computador prueba carácter por carácter Tiene que en hacer diferentes todas las combinaciones, combinaciones. ¿cierto? Y eso que puse puras letras. Si digo eh, mi super clave, un uno, 100 años, un gato, suficiente. Pero todos estos sistemas que obligan a poner mayúsculas, minúsculas, números que no se repitan, oye, pongan una clave larga, es todo lo que realmente importa. Pero, por ejemplo, sea el caso que muchos sistemas dan como máximo, muy pocas veces en todo caso, 14 caracteres, 10 caracteres, Ya, bueno, 8 en caracteres. ese caso hay que hacer un poquito más de variabilidad, pero en el fondo tratan de poner claves eh, que la máquina le cueste más, no que a uno le cueste mal. ¿Ya? Por ejemplo, la que dice la que dice Jorge, voy a poner asterisco, besa al Carlos asterisco. Suficientemente buena. Y es fácil de aprender para uno como persona. ¿Ya? ¿Ya? Entonces, por eso que los algoritmos hoy día, de nuevo, no están en el código mismo, porque eso a la larga es descifrable. El tema es tener buenas claves. ¿Ya? Y uno dice mayúsculas, minúsculas y qué sé yo, pero al final las claves AES, por ejemplo, a ver, puedo ver acá más información. Aquí estoy viendo, este sitio, como es seguro, me ofrece un certificado de seguridad. Y la clave es esta. Este es el certificado de seguridad de ese sitio, es todo eso. ¿Ya? ¿Esto cuántos caracteres tiene? Cada uno de estos es una letra, ¿no es cierto? ¿Qué largo será eso? 256 bits. ¿Ya? Solo por tontera. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32. Ya, perfecto. Y si tengo 32 caracteres por 8 bits, me da el 256. ¿Ya? O sea, acá tengo 256 posibilidades para cada 1 y 0. Esto acá es un número, es un gran número. ¿Ya? ¿Cuántas posibilidades distintas de claves tengo con 256 bits? Esto es para que vean la complejidad. A ver, ¿para qué sirve esta clave? Para asegurarme que este sitio es quien dice ser y yo no pueda falsificar ese sitio. Pero si tengo 256 bits modificables, ¿cuántas posibilidades me da?
¿Quién sabe? ¿Cómo, bro? ¿Cuántas posibilidades distintas tengo con 256 bits? Les voy a dar una pista. Si tengo 2 bits, puedo tener 00, 10, 01 y 11. O sea, con 2 bits tengo 4 posibilidades distintas. ¿Qué pasa si tengo 256 bits? ¿Cuántas posibilidades distintas tengo de números? Denise dice 256 por 256. No, es bastante más que eso. 1024 dice Luz, bastante más que eso. 4 billones. 4 billones, bastante más que eso. El cálculo es 2, 262.000. mucho más. Es Ah, 2 elevado Profe, a ¿el factorial de eso? 256. No, 2 elevado a 256. Ya, lo que dice Dance. Y es ese número, que quizá no sé mucho, pero en realidad es un número con 77 dígitos. ¿Ya? Es 1,1 con 77 dígitos, en positivo. Todas estas combinaciones distintas tienen que jugar para evaluar. ¿Y por qué se los explicaba? Porque las claves realmente potentes son numéricas. Lo que pasa es que son muy largas. ¿Ya? En el fondo, el certificado, como les decía, es un certificado que es con una combinatoria muy, muy, muy alta. Por eso que hoy día son prácticamente imposibles de romper esta seguridad por lo larga que es, con la potencia computacional que hay hoy día. ¿Ya? O sea, con este sistema se podrían generar, si hubiera un certificado de seguridad por cada sitio web, puedo tener toda esa cantidad de sitios web, que ni siquiera sé qué número es. ¿Se entiende? profe, Dime. al ojo, como, ¿cuánto se tardaría un computador en descifrar eso? Una clave de sí. Al ojo. Y no, un computador, yo creo que no puedo decir toda la eternidad porque son más, pero la verdad, ya deja de ser interesante lo que está guardado ahí. ¿Cachai? Si yo quiero falsificar el sitio, imagínense ya, porque falsificar How Secure is My Password, ¿qué importa? Pero si quiero falsificar el sitio de un banco, para hacer phishing, por ejemplo, y yo hacerme pasar por el Banco de Chile, eh, tendría que gastar tiempo en romper esa clave para crear un clon de ese certificado. Y probablemente en el tiempo que voy a gastar quizás no vale la pena el esfuerzo. ¿Está? Yo sé que hay claves más simples, por ejemplo la anterior, la 128, la SHA-128. Yo sé que alguna vez se rompió una, pero fue un esfuerzo mundial de investigadores con miles de computadores trabajando en equipo para romper esa cuestión. Entonces, la verdad, no. O sea, para un hacker promedio imposible, para un país completo haciendo trabajo sucio, quizás podría ser. Pero con muchas, 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 muchas lucas metidas. Y eso, la verdad, no se ha mostrado. Es que yo no sé si un Anonymous lo lograría, porque efectivamente tiene que coordinarse demasiada gente en hacer esto. Y arrendar Pero, servidores en Amazon. O sea, pero, no puedo profe, decir que no sea posible, pero en el fondo. y la gente que, por ejemplo, ya, se dice que una persona no es posible, pero si esa persona contacta con muchas personas y esas muchas personas contactan con muchas personas, pero no son lo suficiente como para lograrlo, pero a la vez cada una administra, no sé, una red de bots. ¿Es posible de todas formas? Podría, vaya a sumar fuerza, ¿cachai? Pero en la práctica, la gente que tiene, o sea, ¿y qué te va a retornar a ti con tu red de bots? Versus que quizás con toda esta red de bots, quizás te sale mucho más rentable estar minando Bitcoin. ¿Me entendés, no? ¿Cuál es el beneficio versus el costo que implica? Entonces, ese tipo de cosas hace que estos esquemas de seguridad sean razonablemente seguros, porque son computacionalmente muy difíciles de romper. No quiere decir que sea imposible, pero son muy difíciles de romper. eh,
Y que eso lo hace poco interesante, ¿ya? Poco rentable, ¿cachai? Y solo para hacer un phishing de un banco, ¿cachai? Como que para que un incauto, o sea, gastar una tremenda cantidad de plata para robarte algunas tarjetas de crédito antes que te pillen. Entonces, por eso que deja de ser interesante, ¿cachai? ¿Preguntas de eso? Esto respondiendo de por qué no hacer este código más difícil. La verdad, no, hoy día la filosofía va a otro lado. Que el código sea entendible, rápido de calcular por computador. No podría estar un computador calculando una clave que se demorara un día. Tiene que ser eficiente computacionalmente, pero con claves muy complicadas. ¿Ya? Ya, sigamos con materia. ¿Preguntas de funciones antes de seguir con materia? Ah, un tema. Yo esta semana les quiero mandar laboratorio evaluado. Salvo que me digan que están con demasiada cosa, que siempre me dicen, pero me gustaría hacerle el laboratorio para que no se empiecen a acumular todas las cosas al final de semestre. Tenemos que tener que a un poquito más de un mes de clase y necesitamos 2 laboratorios evaluados. Más. Entonces, no sé cómo están para eso. ¿O prefieren la otra? Ahí le mandé la asistencia. Laboratorio, todo lo que hemos visto hasta... yo creo que lo podríamos hacer con... Alcanzaríamos a hacer algo con funciones. ¿Les parece? En el fondo tenemos ahí listas y también va a haber el manejo de textos. ¿Ya? Eso es lo que hemos visto. Textos, eh, cosas con string, funciones. Me están preguntando por el código, ¿no? Si ya está, ahí está guardado en OneDrive. ¿Ya? Ahora, les repito, este tipo de esquemas son súper fáciles con estadísticas, súper fácil de deducir. ¿Ya? De hecho, no sé si conocen, eh, este sistema tiene esta pifia. Si yo coloco muchas letras seguidas, es evidente que hay un patrón conocido, digamos. Esa es como una de las pifias rápidas que tiene este sistema para deducir, digamos, lo que está escrito. ¿Ya? De hecho, en no sé si conocen la máquina Enigma que se usaba en la Segunda Guerra Mundial para los mensajes. O sea, se hizo la película hace un par de años y todo. La gente que operaba la máquina tenía prohibido escribir mensajes muy largos, y prohibido repetir letras. Eran como de las cosas que se sabía que podría ayudar a descifrar el mensaje. ¿Ya? Ya. Eso. Ya. Tratemos de tener laboratorio. ¿Les parece? De hecho, voy a tomar esto. Lo voy a dejar acá en las funciones útiles. Donde nos puede servir para alguna cosa. Ya. ¿En qué quedamos con el laboratorio? Vamos nomás.
Próxima semana sí o sí o esta. ¿Cuál tienen peor? Pero ¿de qué trata el laboratorio? Porque si no está muy difícil. Textos, listas, hasta funciones. Lo que vamos a ver hoy día, diccionarios no. Esta semana nomás, profe. Ya está entonces. Sí. A ver. ¿Pueden levantar mano para contarlo? ¿Más o menos cuánto? Dejen más o menos contar las manos. Esto estoy preguntando los de esta semana. Hay 33 conectados. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19. Tengo 19 de 33. Eso es más de la mayoría. ¿Les parece? Se los mando esta semana. Ojalá hoy día y tienen Profe, hasta... sí, eso le quería decir que si lo podría mandar luego para ver si tenemos duda, poder preguntarle al Gabriel o al Felipe. Por eso, y no se los doy de un día para otro, que sea, no sé, po, Ya, 2, 3 muchas días. gracias. Hoy, por favor. Ya, se las mando hoy día entonces. Ahí me comprometo. ¿Ya? Ya, pues, mando hoy día al laboratorio para que lo trabajen. Y obviamente preguntándole a los ayudantes y todo. ¿Ya? Entonces, materia. Diccionarios. ¿Ya? ¿Cuál es la gracia de los diccionarios? A ver, ¿de qué estamos hablando? Estamos hablando que Python, además de las listas, me ofrece otra manera de guardar información. ¿Ya? Y eso es lo que se conoce como diccionario. ¿Ya? No es un sustituto a la lista, pero sí es un complemento. ¿Ya? Entonces, las listas vimos que uno las trabaja con la posición. ¿Ya? Aquí estoy leyendo una lista M en la posición 1. Los diccionarios tienen, digamos, la capacidad de leer y escribir según una clave o una posición. ¿Ya? Jorge pregunta si ya habíamos tenido esta clase de diccionarios, primera vez que lo vemos. ¿Ya? Ah, que en el lab lo vieron, bueno, esa es otra historia. ¿Ya? Pero al menos yo no lo había visto. Entonces, con el diccionario yo puedo almacenar elementos basados en un indicador, ¿ya? Que le llamamos clave. ¿Ya? Entonces, en la práctica, si tenemos un diccionario, una lista, dijimos que era este elemento que guardaba según posición. 1, 2, 3, ¿no es cierto? Según esa posición, yo podía acceder o leer esos datos. El diccionario funciona distinto. Yo normalmente los dibujo como una bolsa, ¿ya? Y aquí yo voy a tener un cierto valor que está leíble a través de una cierta llave, un key, ¿ya? Y puedo tener distintos valores con distintas llaves, ¿ya? Ahora, es importante conocer la llave, que es el punto de entrada para acceder a ese valor. Eso es importante, ¿ya? Igual yo puedo hacer un for y recorrerlos, pero necesariamente tengo que conocer la llave, ¿ya? Esa es un poco la regla de los diccionarios. Y obviamente, en un diccionario yo puedo almacenar eh, con una cierta llave, yo podría perfectamente tener una lista dentro. Puedo hacer ese tipo de anidaciones. O incluso puedo tener apuntado por una cierta llave otro diccionario. Podría hacer eso si lo necesito. ¿Ya? ¿Se entiende? Y entender bien diccionarios también me ayuda a resolver una montonera de problemas eh, que con listas quizás no sale tan fácil. ¿Estamos bien?
¿Estamos? ¿Se entiende para dónde vamos? Ya. Entonces, ¿cómo se hace? Bueno, yo puedo crear el diccionario. ¿Se acuerdan cómo creamos las listas vacías? Era con chete cuadrado. Aquí usamos las llaves. ¿Ya? Y puedo crear el diccionario con datos también usando las llaves. ¿Ya? Jorge dice un objeto. Bueno, todas las variables en Python son objetos, pero no lo veamos así. Eso ya va a ser materia del próximo semestre. Ahora veámoslo como que es una estructura que voy a almacenar algo. Y en este caso, estoy almacenando con la llave lunes el número 1 y con la llave martes estoy almacenando el número 2. Aquí el dato es el 1. La llave para acceder a ese dato es la palabra lunes. ¿Ya? ¿Preguntas hasta ahora? ¿O nos pasamos, lo vemos en Python? Veámoslo acá. Documento nuevo. Vamos a tener C18. Entonces, yo acá puedo decir diccionario igual llaves y puedo colocar distintas claves con un distinto valor. La clave C, que vamos a poner acá, una lista, y la clave 4 con el valor número. ¿Ya? Ese es un diccionario con distintas cosas que uno puede hacer. ¿Ya? Si yo imprimo ese diccionario, print D, perdón, veo los elementos de ese diccionario. ¿Ya? Obviamente yo puedo decir, imprímame el valor A de ese diccionario. Y me devuelve en este caso el número 12. Porque lo que está almacenado en A es un 12. ¿Ya? Profe, y puede ser que si le digo que imprima 2, imprima A o no, de la consola. No, porque si imprimo la clave 12, me va a decir error de llave. No existe el 12. Eso es lo que me está diciendo ahí. Python buscó dentro de todas las llaves posibles y no logró encontrar una que dijera 12. Si hay una que dice 4, pero no es el 12. Y lo que está almacenado es un texto que dice el número. ¿Ya? Si imprimo la llave C, me va a devolver una lista completa, que es lo que está almacenado acá. ¿Ya? ¿Se entiende? ¿Preguntas hasta ahora? ¿Firmaron la lista, no? A todo esto. ¿Sí? Ya. Entonces, ahora aquí yo estoy imprimiendo la posición C de ese diccionario. Pero ¿cómo puedo recuperar un dato específico de la lista que está almacenada en ese diccionario? ¿Cómo podrá ser? Acuérdense de anidación.
yo recuperé la posición C, pero aquí nada me impide a pedir la posición 0 de la lista que está apuntada por el diccionario con clave C. Y ahí me devuelve solamente el 1. ¿Se entiende, no? Dentro del diccionario busqué el C y dentro de lo que es en C recuperé la posición 0, que es en este caso el valor 1. ¿Ya? Lo que está acá abajo. ¿Vamos bien o no? Ya. ¿Cómo agrego un elemento? Lo voy a poner acá para que no se pierdan. Crear diccionario con datos. Después acá imprimir diccionario. ¿Ya? Agregar elemento al diccionario. Y aquí viene lo nuevo. Si quiero crear el elemento Z, ahí lo agrego. Z va a tomar el valor de 101. Es eso. Agregué un elemento que ya estaba. Si imprimo, bueno, estoy imprimiendo el C, perdón, voy a imprimir todo el diccionario, ¿ya? Y me aparece el Z con un valor nuevo. Aquí agregué, aquí no es con append, ¿ya? Simplemente defino la posición y el dato, ¿ya? Vamos a poner acá, modificar elemento. Simplemente le coloco clave A. En vez de ser 12, ahora va a ser 11. Aquí estoy modificando la clave A de que antes tenía 12 y ahora va a tener un 11. ¿Ya? Y ahora A solamente muestra un 11. Andy pregunta, ¿appendes de lista? Sí, es solo de lista. Aquí en diccionario simplemente se agrega apuntándolo, diciéndole. Acuérdense que append lo que hace es agregar al final. Y los diccionarios, técnicamente, esto ha cambiado un poquito en los años, pero técnicamente el diccionario lo vamos a dibujar como una bolsa, ¿ya? Donde hay, en este caso, tenemos un A con un valor 12, hay un B con un valor hola, hay un C con una lista, 1, 2, 3, y hay un 4, una llave 4 que tiene almacenado el texto número. ¿Ya? ¿Y por qué lo represento como bolsa? Porque, al menos en las versiones anteriores de Python, hoy día eso ya cambió un poco, pero el orden al recuperar elementos no siempre es el mismo. Uno le ponía, hacía un for del diccionario y me podía aparecer CAB4, siendo que yo creé primero el A. ¿Ya? No sé si se entiende, como que no está garantizado el orden de la lista. Por eso aquí uno lo representa como cualquier cosa. ¿Ya? Uno agrega y se agrega en el montón, ¿no es cierto? Agregué el Z con el valor 101. ¿Ya? ¿Estamos? ¿Qué más podemos hacer? Borrar elemento. ¿Ya? Y aquí bórrese el de sub Z. ¿No es cierto? Y ahora el Z ya, aunque lo habíamos agregado acá arriba, borré el elemento Z y ahora esta es la ejecución de antes, ahí está el Z y aquí ya no está. Entonces realmente eliminé ese elemento del diccionario. ¿Ya?
¿Preguntas que tengan hasta ahora? ¿En qué se diferencia una lista de un diccionario si ambos guardan datos? ¿Qué cosa? Creo que una lista puede guardar funciones igual, ¿no? ¿Con una lista puedo borrar funciones? No entendí. Sí, no entendí muy bien con esa, porque tengo entendido que el diccionario guardan funciones, ¿no? Entiendo. No, los diccionarios guardan datos, pero datos que están apuntados por una llave. Entonces, ¿qué es mejor, guardarlos en un diccionario o en una lista? Depende del caso. Yo hasta ahora les he puesto puros ejemplos donde lo más fácil es hacerlo con listas, pero hay otros problemas donde conviene usar diccionarios. Aquí tú no puedes, escucha, esto es igual que usar herramientas. Yo les presento distintas herramientas y ustedes ven cuáles usan según cada caso. Entonces, eh, no sé, po. Si tenéis un tornillo, probablemente te va a convenir usar un atornillador y no un martillo. No sé si se entiende. A cada problema va la herramienta especializada, idealmente. Ahora, si uno está perdido en el desierto, claro, con una piedra vaya a clavar el clavo para arreglar el auto, digamos. O sea, ¿se entiende, no? Pero en condiciones normales, yo les vamos viendo materia que ustedes tienen que saber cuándo se aplica cada una. ¿Ya? Entonces, como que, ¿cuándo uso for o cuándo uso while? Depende del problema. ¿Ya? Y eso lo va dando a la experiencia que ustedes sepan cuál conviene más. ¿Ya? Aquí habíamos visto para guardar datos solo listas y ahora estamos viendo un diccionario porque son complementarios. ¿Ya? No hay uno mejor que el otro. Hay casos donde conviene uno y casos donde conviene otro. ¿Ya? Ese es el tema de fondo. ¿Se entiende? Ya, ¿qué más podemos hacer? Voy a saber si existe un elemento. ¿Ya? If, no sé, la clave F in diccionario. ¿Ya? Ni siquiera con if. Imprímame imprímame si eso es verdad o no es verdad. ¿Ya? Me dice falso. Eso significa, obviamente esto no lo aplica dentro de un if. ¿Ya? Pero si dice falso es porque no existe ningún elemento con F. ¿Ya? Si busco con H minúscula, ¿hay algún elemento H minúscula? ¿Sí o no? No, ¿no es cierto? ¿Hay algún elemento H mayúscula? No, ¿no es cierto? ¿Y hola? ¿Por qué no me aparece con hola? ¿Qué es lo que estoy haciendo mal? ¿Cómo así que hola no aparece con hola? No sé, pues estoy buscando algo con H y me sigue diciendo que no hay nada con H. Porque se busca el carácter específico. ¿Ya? O sea, si lo pongo con... Ahí está H mayúscula, H mayúscula. O estoy Es haciendo algo porque mal. está tomando ¿cómo se dice? La llave. Estoy buscando la llave. Si Claro. busco la Pero no está llave buscando A, lo que, no está buscando el valor que tiene esa llave. no, Creo pues, que si le pone la B va a aparecer true. yo lo que estoy pidiendo es saber si existe un elemento. Quiero saber si existe la A. Y este me dice true, porque sí existe A. Pero si busco H mayúscula, me dice falso. ¿Ya? ¿Por qué me aparece falso? Esa es la pregunta. Porque no hay un elemento con H, o sea que sea H. Ya, va para allá. Existe el elemento hola, ¿no es cierto? Perdón, estaba mirando muy mal. No existe el elemento hola. Existe el elemento B, ¿ya? Ya, y si efectivamente agregamos un elemento hola,
Perdón la tontera, ahora voy a hacer ahora. El elemento hola almacena el texto adiós. ¿Ya? Entonces, aquí estamos viendo el B. Si busco la H mayúscula, que sí existe algo que parte así, me dice falso. Porque este in va a buscar la palabra completa. ¿Existe la clave hola? Verdadero. ¿Ya? ¿Existe el elemento 4? Ah, ¿qué dice? ¿Existe el elemento 4? Sí. ¿Sí? ¿Quién dijo que sí? Benjamín. Yo. Falso. Ah, ¿cómo que ah, porque es 4 con comillas, profe. ¿Ya? ¿Cuál es la diferencia? Que 4 está como íntegra ahí arriba y lo estaba poniendo como string. Perfecto. Si busco el 4 como llave, 4 numérico, sí existe. ¿Ya? Y yo inscribí el diccionario con el 4 mayúscula. Ahora, obviamente yo puedo tener el texto 4 que represente el número 444, ¿ya? Y no tiene nada que ver uno con el otro. Estoy buscando el 4 text número y el 4 texto es otra cosa distinta ahora, pero es que existe, ahora sí que efectivamente existe. Tenemos el 4 numérico que dice número y el 4 como texto que dice 444. ¿Ya? Entonces, este in se preocupa de buscar el exacto, no va a estar buscando parecidos, ni que partan por, ni ninguna cosa. ¿Ya? Benjamín pregunta, si usted ingresa una llave que se llame D en el diccionario D, ¿habría algún problema? Ninguno. ¿Ya? Yo puedo decir, puede ser acá abajo, D en la llave D toma el valor 111. ¿Ya? Y no hay ningún problema. ¿Ya? ¿Ya? ¿Qué más nos puede faltar? ¿Ya? ¿Para qué nos puede servir esto? Esto es una búsqueda. ¿Ya? Porque aquí tenemos un problema que hay que saber manejar. ¿Ya? Aquí vamos a poner recuperar un valor. Entonces yo puedo decirle print, esto ya lo hicimos arriba, pero ahora lo vamos a hacer de nuevo. Imprímame diccionario en la posición A. Yo puedo hacer eso, ¿no es cierto? Y me dice 11. El diccionario con la llave A me devuelve un 11. Pero aquí tenemos un problema. ¿Qué pasa si recupero el valor AA? ¿Qué debiera devolver? Y sabemos que no existe el valor AA. ¿Ya? Benjamín dice nada. No, lamentablemente no. Siendo error. No existe la llave AA. ¿Ya? Estos errores, sobre todo para los que siguen informática, hoy día lo ven como que, ya, sí, salió en rojo, lo corrijo y listo. Pero cuando el programa ya está entregado al usuario y le aparece un error, significa que el programa se detuvo y dejó de trabajar. ¿Ya? Esto puede significar pantalla azul en el computador. Esto puede significar página web caída en un servidor, digamos. Esto puede significar que se apagó se nos cae el avión, lo que dicen, iba para allá, se apagó el radar en el avión. Entonces, sobre todo para los que siguen informática,
Profe. No pueden tolerar nunca partes que pueden generar errores críticos, digamos. Profe, ¿Ya? Ahí lo que dice Jorge es verdad, excepciones. Dime, Benjamín. ¿hay algo que, por ejemplo, atrape esos errores y para evitar de que el programa no se detenga? Sí, lo que dice Jorge está bien, el manejo de excepciones. Y hay toda una materia de cómo se hace eso, pero lamentablemente no es parte del curso. En realidad es re fácil, pero si se animan se los puedo explicar la próxima semana por tiempo, pero antes, ¿qué es lo que uno hace? Antes de ejecutar una línea potencialmente complicada que podría dar algún problema, uno la envuelve en un código que atrapa ese error. Y si ocurre el error, hacemos otra cosa, es como un if. Si falla lo siguiente, haga esto otro. ¿Ya? Pero en el caso de los diccionarios hay una manera de arreglar eso. ¿Ya? Lo que dice Jorge está bien. En realidad en Python es try except. ¿Ya? Pero, ¿cómo podemos usar en combinación estas dos cosas para que no me genere un problema? Voy a poner acá, recupero el valor de forma peligrosa. ¿Ya? Recuperación de un valor. ¿Ya? Aquí yo voy a poner llave igual a A. Eso es lo que yo quiero recuperar. If llave in diccionario, si eso ocurre, print diccionario en esa llave. Y aquí hay algo nuevo que acabamos de hacer. Perfectamente puedo colocar una variable como llave, en este caso para recuperar algo. Caso contrario, print no sea merme, no existe llave. Aquí estoy recuperando un valor, pero con la capacidad de saber, con la capacidad de saber si es que existe previamente o no el valor antes de siquiera buscarlo. Si ejecuto ahí, no sea merme, no existe AA. Pero si busco el A secas, sí se me recupera el 11. ¿Ya? ¿Estamos bien o no? Esta es una manera adecuada de recuperar un valor cuando uno podría caerse porque no existe una cierta llave. No le digan al usuario que es merme, pero se entiende, ¿no? Miren cómo lo voy a hacer ahora. Y esta es la manera correcta. De un valor, manera. ¿Ya? El diccionario tiene una función, un método que se llama get. Y aquí yo ya puedo recuperar una cierta llave. ¿Ya? Pero si falla, yo le puedo mandar un mensaje. Veamos cómo nos va. Aquí me recuperó el 11. Es el último que está acá abajo. Buscó la llave y si lo encontró, lo devolvió. Y lo devolvió al print y el print lo mostró en pantalla. Pero si busco algo que no existe y ejecuto, ya el no saber no viene antes, pero aquí me dice el error de llave si es que ese valor no está en el dato. ¿Se entiende, no? Aquí aplico Python de manera correcta. ¿Ya? Lo puedo hacer así directo, pero es riesgoso de que si la llave no existe se me va a caer el programa. La manera mejorcita es usar el get. Incluso si no le coloco mensaje, me dice nada. ¿Ya? Lo que decía Benjamín un poquito antes era un poco lo que ocurre si es que uno usa get, que no me devuelva nada. Y si efectivamente el valor existe, supongamos el b, me va a devolver el valor del b.
¿Se entiende, no? ¿Preguntas que tengan? ¿Qué más tenemos acá? Puedo agregar valores como dato, puedo agregar listas, incluso puedo agregar diccionarios como posiciones, como valores dentro del diccionario. ¿Ya? Tenemos el get, ¿no es cierto? Busque lunes, y si no lo encuentra, va a devolver nada. ¿Ya? Tenemos algunos ejemplos. Tenemos el vaciado, el clear, borro todos los elementos, y con ese borro el diccionario incluso con datos y todo. Borro un elemento, borro el punto clear, borro todo el elemento. ¿Ya? ¿Qué hago con esto? Lo que estábamos viendo. Si el diccionario, si un valor, si una llave está en el diccionario. ¿Ya? Este es para recorrer, hagámoslo al tiro y tenemos el largo. ¿Ya? Yo puedo imprimir ¿qué hice? Ahí. Print el len del diccionario. Ya me dice que hay 7 elementos. Perfecto. Esta es la versión 1 de recorrer el diccionario. Entonces, for llave in diccionario. Print. Veamos qué sale ahí. Para cada llave del diccionario, imprime la llave. Y lo que yo estoy viendo acá, después del 7, no son los datos, son las llaves. Porque for llave int me va a devolver solamente la llave. Si quiero el valor, tengo que decir el diccionario para esa llave. Entonces aquí ya tengo la llave y el dato que tiene almacenado, el valor. ¿Preguntas de eso? ¿Estamos bien? Sí, profe. ¿Ya? Alguna vez vi, no sé si me va a funcionar. Claro. Creo que eso sí funciona. Enumerate. Estoy probando una técnica. No. ¿Ya? Para cada llave que haya en D. Clemente pregunta, ¿le podemos agregar la posición de la lista? Sí, pero solamente en el caso de la llave C. ¿Ya? Un poco la pregunta yo puedo decir for valor in D sub C. D sub C es la lista y valor va a tomar cada valor de esa lista. ¿Ya? Print valor. ¿Ya? Y lo que se va a ver acá abajo es los 3 valores de la lista. ¿Ya? Pero solamente puedo hacer eso porque estoy en la posición C de esa lista.
la posición C, perdón, del diccionario es esta lista que está acá. Y esa lista se puede recorrer con lo mismo que hacíamos antes. Yo incluso le puedo decir, antes que eso, le puedo decir D sub C punto append 10. Y ahora yo tengo un 10 en esa lista. ¿Ya? Yo le puedo decir D sub C punto extends y le voy a pasar la lista 100, 101, 102. ¿Ya? Y ahora esta lista tiene esos 3 elementos, más el append, más los 3 originales. ¿Ya? Y si veo la lista acá en el explorador, yo veo que la lista ahora tiene 7 elementos, con todos esos que están acá. Y esa lista está dentro del diccionario. ¿Ya? Aquí no lo hice rápido, pero el diccionario D es un diccionario con 7 elementos. Y estos son los valores que tiene. Si abro esto, doble clic, me aparecen los 7 elementos del diccionario con sus distintas llaves y con sus valores. ¿Estamos bien? Creo que estamos en la hora, ¿no? Sí. Profe, ¿puede bajar un poquito para ver lo último? ¿Estás en clases de inglés? ¿Ya? Dejemos para la otra semana otros ejemplos con diccionario, porque se pueden hacer muchas cosas interesantes con esto. ¿Me parece? Y les mando hoy día al laboratorio. ¿Ya? Ya, pues, dejemos hasta acá y cualquier cosa estamos hablando. Laboratorio, los que no se anotaron en la lista, anótense, por favor. Ya, que estén muy bien, voy a dejar de grabar. Que estén muy bien. Chao, profe, cuídese que